Buenos días compañero, buenos días profesor. Mi nombre es Julio Padilla y junto con mis compañeros vamos a desarrollar los siguientes temas. A tratar hoy es Fidel Castro y la Revolución Cubana. Los temas consisten en 1. Biografía de Fidel Castro. 2. Pensamiento político. 3. Política interna, externa y económica. 4. Filosofía de él. 5. ¿Qué objetivos tuvo? 6. ¿Qué influencia tuvo Fidel Castro y la Revolución Cubana en la guerrilla latinoamericana? 7. ¿Quién fue José Martí y cómo inspiró a Fidel Castro? 8. Breve resumen de por qué Estados Unidos lanzó el bloqueo económico hacia Cuba. Buenos días, mi nombre es Lili Valentina Zuleta Mora y el día de hoy voy a hablarles acerca de la biografía de Fidel Castro y su pensamiento político. Primero que todo, Fidel Alejandro Castro Ruiz nació el 13 de agosto de 1926. Fue un abogado político y revolucionario marxista. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marxista bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, siendo el único legal vigente durante su mandato. También se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones con el fin de llevar una economía planificada. Fidel Castro también fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1976, así como comandante de jefe en las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde 1956 hasta el 2008. Tuvo poder como primer secretario en el Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta el 2011. Profesionalmente fue abogado, licenciado en Derecho Diplomático y doctor en Derecho Civil. Pensamiento político de Fidel Castro. Fidel Castro tenía un pensamiento revolucionario marxista. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. El pensamiento revolucionario de Fidel Castro evolucionó desde un carácter y espíritu rebelde hasta un pensamiento que maduró por la influencia de factores sociopsicológicos, sociopolíticos, culturales, económicos y otros que fueron determinantes en el proceso de socialización del niño, adolescente y joven Fidel. Como génesis del pensamiento revolucionario de la figura que concentra nuestra atención, es significativo señalar que el carácter impetuoso, la honestidad y la firme creencia de las ideas de José Martí y los fundamentos del marxismo-leninismo. Después de estudiar la economía política capitalista, el joven Fidel Castro Ruiz había llegado a la conclusión de que el sistema era un absurdo. Un profesor llamado Aurelio Sánchez Arango, de formación marxista, publicó un texto con el título Las legislaciones obreras. Este texto influyó mucho en el pensamiento de Fidel, por lo que poco a poco el mismo Fidel comenzó a escribir información sobre las ideas marxistas. Otra referencia que ayudó a delimitar su postura política fue el texto La historia de las doctrinas sociales, escrito por Raúl Roa. El autor del libro que estudiaba el joven Fidel Castro sufrió todas las angustias de soñar el triunfo de una revolución verdadera y verla eclipsarse y perderse. Roa hizo un análisis clasicista de la historia en su obra, algo que le permitió a Fidel familiarizarse con la idea marxista. Estando en segundo o tercer año de la carrera, cae en las manos de Fidel el Manifiesto Comunista. La lectura lo impresionó por la sencillez, elocuencia y lógica con la que expresaba verdades irrebatibles. Sintió que comprendía la conceptualización de Marx. Podemos decir que lo que habría definido el poeta romántico Víctor Hugo como una tempestad. Precisamente esto fue lo que produjo la lectura del Manifiesto Comunista en Fidel.
Su comprensión se hizo más fácil gracias a su conocimiento de la historia de Cuba y al pensamiento, la obra y la vida de José Martí. El pensamiento revolucionario de Fidel fue madurando con una conciencia política más vertiginosa, apasionada y radical. Fidel profundizó sus estudios sobre el marxismo en la biblioteca del Partido Popular y poco a poco fue adquiriendo libros sobre el tema. El joven Fidel reconocía que la situación política de América Latina determinaba la integración a la lucha continental. Fidel viajó a Bogotá para organizar el encuentro estudiantil y proyectar la lucha estudiantil en la desaparición de las colonias en América Latina, la devolución de las Islas Malvinas, la soberanía del Canal de Panamá y contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Hola, mi nombre es Isabela María Caballero Orozco y a continuación les voy a hablar acerca de la política interna, externa y económica del gobierno de Fidel Castro en Cuba, lo cual marcó una historia revolucionaria, una ideología inalcanzable y es una de las figuras más importantes a nivel mundial en el siglo XX en la política. Fidel Castro gobernó Cuba desde que derrocó a Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, donde creó en Cuba un comunismo caribe con las recetas de Marx y Lenin, el legado de José Martí y una gran dosis de aportaciones propias que dio como resultado un sistema único en el mundo. Ni Estados Unidos, su principal obsesión, ni sus partidarios enemigos internos, ni siquiera la caída del bloque soviético hace casi 3 décadas pudieron apartarle del poder durante medio siglo. Política interna. Durante el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables. Otros miles fueron perseguidos e intimidados, y a generaciones externas se les negaron libertades políticas básicas. Cuba logró importantes avances en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la atención de la salud. Pero muchos de estos logros se vieron contrarrestados por largos periodos de dificultades económicas y políticas represivas. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, donde estableció el primer Estado socialista de América. Tras la reforma constitucional de 1976, fue elegido presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Fue el fundador del Partido Comunista en 1965. Y desde entonces hasta el 2011 fue su primer secretario. En enero de 1980 sumó el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En 1989, cuando el clima social estaba más tranquilo, excepto por el juicio y el fusilamiento del general Hernando Ochoa, se produjo la desintegración del bloque del Este. Pero Castro se mantuvo fiel al marxismo, leninismo y rechazó la perestroika. Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, el gobierno cubano se negó a reconocer la legitimidad a organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o una prensa libre. Tampoco permitió que veedores internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch revisitaran la isla para investigar la situación de los derechos humanos en el país. Política externa. En el ámbito internacional, inicialmente trató de establecer buenas relaciones con los Estados Unidos. Entabló luego estrechos lazos con la Unión Soviética. Después de una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses, los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico contra Cuba. Desde entonces, su relación con la superpotencia ha sido abiertamente antagónica, lo que quedó confirmado tras la fracasada invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. En enero 3 de 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. En 1962, en octubre de ese año, se desata lo que se conoció como la crisis de los misiles. El conflicto se generó a raíz del descubrimiento de bases nucleares de la Unión Soviética en la isla. Estados Unidos y la potencia comunista estuvieron a punto de emprender una guerra mundial con la Cuba de Castro como protagonista. A partir de allí se produciría el bloque comercial que aún hoy pesa sobre el país caribeño. El embargo ha impuesto privaciones indiscriminadas a la totalidad del pueblo cubano y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos.
Castro supo usar hábilmente el embargo para cosechar simpatías en el exterior y al mismo tiempo le sirvió como pretexto para reprimir intentos legítimos de promover reformas en Cuba desde adentro, afirmando que estas iniciativas respondían a intereses de Estados Unidos y eran financiadas por ese país. Pese a la oposición estadounidense, Fidel Castro recibió condecoraciones nacionales y extranjeras. Debido a su gestión y a las características controvertidas de su política, se ha generado un polémico e intenso debate de trasfondo ideológico entre opositores y partidarios sobre su gobierno, desde calificarlo como una dictadura hasta considerarlo la expresión de la voluntad del pueblo cubano. Política económica. Casi todos los expertos consultados por El Mundo coinciden en calificar a la economía como el mayor fiasco del proceso iniciado por Fidel Castro en 1959. Durante el año 1960 expropió los latifundios y nacionalizó las empresas extranjeras, lo que motivó las amenazas norteamericanas de la intervención, decretando el 20 de octubre el embargo a las exportaciones cubanas, fecha en la cual en 1962 Estados Unidos impone un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. En 1990, el colapso de la Unión Soviética, su principal aliado económico y político, suma a Cuba en una fuerte crisis económica. Estrangulada la economía nacional, el 29 de agosto de 1990 decretó el periodo especial en tiempos de paz, imponiendo importantes restricciones. Luego, en agosto de 1993, intentó salvar la situación con una tímida apertura económica y en los años siguientes el PIB pasó a tasas positivas. En agosto de 1993, el gobierno de Castro levantó una prohibición a la utilización de dólares estadounidenses en la isla como parte de una serie de tímidas reformas económicas. En 1994, más de 35.000 personas abandonan Cuba en frágiles embarcaciones caseras, llevando entonces a Estados Unidos a otorgar 20.000 visas anuales a ciudadanos cubanos residentes en la isla. Con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, en 1999 se inició un acercamiento entre ambos países que le llevó a firmar en octubre del año siguiente de un importante acuerdo por el que Cuba recibe petróleo en condiciones ventajosas a cambio de servicios de miles de cubanos, sobre todo de médicos. Buenas, mi nombre es Jairo Jiménez y yo le voy a hablar un poco de la filosofía y el objetivo de la Revolución Cubana y el objetivo y la filosofía de Fidel Castro. Espero que sea de su agrado. En la filosofía de Fidel Castro podremos apreciar que él siente un profundo desprecio por todas las vanidades y ambiciones humanas. Él dice que todo orgullo del mundo vale menos que un átomo de la humanidad y que cuando comprendemos que los hombres somos una desolada y nada. Desde la niñez él ha escuchado o siempre ha intuido a ese dicho que cada hombre es un mundo y se puede comprender que todos los hombres con sus diversidades forman un mundo. Diferencias físicas, genéticas, de sexo, éticas, intelectuales, culturales, sociales, espirituales, temporales, circunstanciales, entre otras y otras, ponen un sello individual especial a cada ser humano y pueden ser determinados su destino durante su existencia. Eso quiere decir que cada una de las virtudes o en lo que tú te destaques puede definir en lo que tú serás en la vida o para qué podrás surgir. Esa es la filosofía de Fidel Castro. También él comunica que tanto la mujer como el hombre, independientemente de su edad o en el entorno en que se encuentren, tiene su raíz de sentido y la vida de cada cual sea trascendente. Uno de los pensamientos más influyentes el nacimiento de el poder o el mandato de Fidel Castro es que él decía que se tenía que tener cada uno de los requisitos que anteriormente se han mencionado, que cada hombre tenga su diversidad en el mundo
y que tanto mujeres como hombres sean trascendentes para que este ser humano sea una sociedad que sea fundamental para la sociedad misma. Esto quiere decir que cada persona es importante en la sociedad. Depende de en lo que te destaques o lo que estés emprendiendo, realizando, ya sea como docente, empresario, de ventas, todas las personas son fundamentales para una sociedad o en una sociedad. Los objetivos de la Revolución Cubana eran acabar con el capitalismo. En una conferencia que da Fidel Castro, declara que la búsqueda de los derechos en la Asamblea Nacional de Cuba condena la explotación del hombre por el hombre y de los países subdesarrollados. De ahí comienza y declara los derechos fundamentales para los jóvenes, el trabajo de la mujer por igualdad civil y una variedad de derechos que fueron ratificados por Fidel Castro. En una de esas charlas él hace una pequeña frase que dice patria o muerte. Después de 37 años de esta lucha en la Revolución Cubana es que se derrota por fin el capitalismo. La Revolución Cubana ha representado uno de los eventos más importantes en la historia de América, al ser la primera y con más presencia en varias revoluciones de izquierda que ha sostenido diversos países en este continente. Fidel Castro y sus seguidores serían administrados en 1955, gracias a la presión internacional. Luego de pagar 22 meses de cárcel, fundaron el movimiento 26 de julio M267, organizado por Organización Antiimperialista y Democrática, que fue fundamentada por ideas de José Martín. Los objetivos de la Revolución Cubana eran acabar con el capitalismo. En una conferencia que da Fidel Castro, declara que la búsqueda de los derechos en la Asamblea Nacional de Cuba condena la explotación del hombre por el hombre y de los países subdesarrollados. De ahí comienza y declara los derechos fundamentales para los jóvenes, el trabajo de la mujer por igualdad civil y una variedad de derechos que fueron ratificados por Fidel Castro. En una de esas charlas él hace una pequeña frase que dice patria o muerte. Después de 37 años de esta lucha en la Revolución Cubana es que se derrota por fin el capitalismo. La Revolución Cubana ha representado uno de los eventos más importantes en la historia de América, al ser la primera y con más presencia en varias revoluciones de izquierda que ha sostenido diversos países en este continente. Fidel Castro y sus seguidores serían administrados en 1955, gracias a la presión internacional. Luego de pagar 22 meses de cárcel, fundaron el movimiento 26 de julio M267, organizado por Organización Antiimperialista y Democrática, que fue fundamentada por ideas de José Martín. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, vengo a hablarle sobre qué influencia tuvo la Revolución Cubana en las guerrillas latinoamericanas. Esta influencia fue a cabo de que la revolución tuvo un efecto significativo en las ideas políticas e ideológicas de los partidos de izquierda de la Latinoamérica, que esto llevaron a cabo grupos armados revolucionarios que encaminaron la vía a la violencia. ¿Qué influencia tuvo Fidel Castro
y la Revolución Cubana en las guerrillas latinoamericanas. El país de los casinos, las prostitutas y las playas, la isla del tabaco y el ron, la nación con más autos, televisores y cines de América Latina, la tierra de los campesinos pobres y olvidados, la de las divisiones sociales y raciales, la de la rampante desigualdad entre el campo y la ciudad, Cuba. A finales de la década de 1950 se debatía entre un crudo contraste social, ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región y cómo pasaba también en el resto de la Latinoamérica, tener a sus clases más pobres hundidas en el peor de las miserias. Pero todo estaba a punto de cambiar a partir del primer día de 1959. Cuando un grupo de jóvenes de clase media, encabezados por Fidel Castro, tomó desde entonces las riendas de Cuba y por 60 años han convertido a la mayor isla del Caribe en un referente de críticas o elogios por todo el mundo. Desde entonces Cuba ha sido un parteaguas en las historias regional y en las opiniones de quienes celebran sus logros sociales y su posición numantina frente a los Estados Unidos, y los que cuestionan su atípico modelo político, al que tildan de respetar libertades básicas y los derechos humanos. Por los últimos 60 años, las causas que llevaron a un grupo de jóvenes a levantarse en armas contra el estatus de Cuba han sido motivo de debate entre los que han escrito sobre el tema de un lado u otro del estrecho de Florida. Pero según la BBC Mundo, el escritor e historiador Norbert Fuentes, si en algo coinciden casi todos es que uno de los detonantes principales fue un golpe de estado que protagonizó en 1952 Fulgencio Batista, un general que había gobernado en forma democrática entre 1940 y 1944. Influencia de la Revolución Cubana en las guerrillas latinoamericanas. Desde su irrupción en 1959, la Revolución Cubana constituyó un severo golpe a las indiscutidas hegemonías de Estados Unidos en Latinoamérica, tal como se demostró en el intento norteamericano a través de los emigrados anticastristas por recuperar el control de la isla en 1961 mediante la fracasada invasión de Bahía de Cochinos y en la llamada crisis de los misiles en 1962, en que Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar sus misiles nucleares de Turquía, a cambio de que la Unión Soviética desistiera de instalar en la isla. Tras la detención por parte de aviones estadounidenses de rampas de misiles y tropas soviéticas en Cuba, la Revolución Cubana tuvo también profundos efectos políticos e ideológicos en los partidos latinoamericanos de izquierda, muchos de los cuales adoptaron estrategias encaminadas a lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada. En el caso de Chile, el Partido Socialista fue progresivamente radicalizando sus posiciones al poner en cuestión la eficacia del sistema democrático y plantear la necesidad de imponer el socialismo mediante la vía violenta. Algunas decenas de militares del movimiento de izquierda revolucionario MIR incluso asistieron a centros de instrucción de guerrilla en Cuba. El Partido Comunista, en cambio, aunque brindó su apoyo a la Revolución Cubana, continuó privilegiando la lucha política electoral como estrategia para llegar al poder y desde allí llevar a cabo profundas reformas estructurales, como pasó previo a la construcción del socialismo. ¿Quién es José Martí y cómo
¿Cómo inspiró a Fidel Castro? José Martí fue un literario y político cubano. José Martí, para el mundo de la literatura, escribió muchas obras maravillosas, pero en este espacio no nos vamos a centrar en esos aspectos, sino en su vida política independentista. José Martí nació en 1853 en La Habana. Desde muy niño se sintió atraído por las ideas revolucionarias de los cubanos. Tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor Rafael María de Méndez, Martí inicia su actividad como revolucionario. Martí publicó una gacetilla llamada El Diablo Cojuelo y también creó una revista denominada La Patria Libre. El apóstol de la independencia. José Martí fue conocido como apóstol de la independencia de Cuba. Fue condenado a 6 años de cárcel a la edad de 17 años por pertenecer a grupos independentistas y acusado de infidencia por escribir una carta calificando de apostada a un compañero de colegio por haberse alistado al ejército español para combatir a los independentistas. Héroe de Cuba. El pensador cubano consiguió ser reconocido en el continente americano gracias a su labor como periodista. De esta manera logró reorganizar a los revolucionarios y preparar los recursos necesarios para la contienda que estaba preparando. En 1895 participó en la firma del Manifiesto de Montecristi, un programa que recogía la estrategia para la nueva guerra. Pese al embarque de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba, pero fue abatido el 19 de mayo de 1895 por las tropas realistas cuando tenía 42 años de edad. Martí se considera junto a Bolívar, San Martín y Miranda uno de los principales protagonistas del proceso independentista de Hispanoamérica. ¿Cómo inspiró Martí a Fidel Castro? Fidel Castro en José Martí vio un maestro que sentó las bases de la independencia cubana antiimperialista. Fidel adoptó las ideas y las tesis de José Martí como suyas y en favor de todo el pueblo cubano, tanto así que durante una de las sesiones del juicio a los asaltantes del cuartel de Moncada, Fidel Castro, joven abogado y máximo jefe de la acción del 26 de julio de 1953, menciona como autor intelectual a José Martí, aun cuando éste llevaba en ese entonces 58 años de haber fallecido. ¿En qué consiste y por qué Estados Unidos lanzó el bloqueo económico a Cuba? Cabe resaltar que cuando hablamos del bloqueo económico hacia Cuba, hacemos referencia a las restricciones que más violan derechos con carácter humanitario en el mundo, ya que estas hacen que sean imposibles las condiciones de vida para esta población y genera su desarrollo en esta misma, ya que retrasan su desarrollo económico, social y tecnológico y hace que las condiciones de vida de estas personas sean prácticamente invivibles. El bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba se dio como respuesta a las políticas del gobierno revolucionario, destinado a recuperar las riquezas de su propio país y ponerlas al servicio del pueblo. Esto afectó los intereses de los grandes monopolios norteamericanos que tenían el control de la isla. Cuando el primer ministro Fidel Castro y el ciudadano presidente Osvaldo Ordós del gobierno revolucionario firmaron la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida la revolución avanzó en la liberación económica de la isla. Esto fue solo el comienzo, luego se nacionalizó las empresas norteamericanas en Cuba y se expropió las tierras y otros dominios que estaban en manos de los estadounidenses.